Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les presentaremos lo que es el estudio de las tendencias críticas de la arquitectura entre mi compañera Mariana Silva Medina y su servidor Ernest Sánchez García. La etimología de la palabra crítica deriva del griego krinein, que significa separar, dividir, hacer distinción. El verbo criticar comúnmente lo entendemos como una acción encauzada hacia lo negativo. Sin embargo, el juicio que emite la correcta utilización del verbo significa discernir o juzgar. En otras palabras, emitir juicio, ya sea favorable o desfavorablemente. La crítica arquitectónica como disciplina ha recibido poca atención a pesar de que existe una gran cantidad de material con el cual trabajar. Probablemente sea porque, como arquitectos al igual que como ciudadanos pobladores de arquitectura, no hemos comprendido la crítica como tal como una disciplina. Para lograr una cabal comprensión de la crítica es necesario considerarla como un comportamiento, no como un enjuiciamiento, un juicio definitivo. Si se comprende la arquitectura como una actividad e instrumento generador de un mejor trabajo futuro, escaparemos de los paradigmas y prejuicios que se tienen de la actividad, al pensar que todo estudio crítico presupone amenazas o quejas hacia las obras, o por el contrario, halagos pomposos. Contrario a lo que se piensa, la crítica es una actividad productiva que nos incumbe a todos en la mayor parte del tiempo, y no es una exclusiva en el terreno de los conocedores. Su utilidad se centra en la gama de comentarios prometedores, tácticas e intenciones que logren ofrecer para un futuro venidero de la arquitectura. Si se diese una mejor atención a la crítica y a su enseñanza, el diseño relacionado con el medio ambiente y la educación de los diseñadores mejoraría considerablemente. Actualmente, los ejemplos más cercanos que existen respecto a la práctica de la crítica se encuentran en las escuelas de arquitectura, donde la crítica es un método principal de enseñanza. Otros los podemos encontrar en artículos de periódicos, revistas profesionales e historias interpretativas de la arquitectura. En el caso de la academia, las observaciones que los maestros hacen a los alumnos significan la experiencia conocida como crítica arquitectónica, que en el futuro, cuando los alumnos se conviertan en los profesionistas, tendrán que desempeñar por sí mismos. Esto es el momento en el que el diseñador se propone a sí mismo una solución de diseño. Procesos de crítica semejantes se dan en todos los campos, por ejemplo, entre el diseñador y el jefe de oficina, cliente y arquitecto y contratista, entre el diseñador y urbano y la comisión de diseño urbano, entre los usuarios del edificio y el propio edificio, entre otros. Las perspectivas que se tienen de la actividad crítica y su resultado en cada uno de los campos mencionados son distintas entre ellas y dependen del beneficio o alcance que ésta produzca. Para algunos la crítica facilita la comprensión. Esto es saber por qué los edificios son como son, quién es el responsable de su construcción, diseño, etc. Los historiadores, en su papel crítico, se han dirigido a esta audiencia. Desde la perspectiva de un arquitecto, es importante la crítica porque sugiere una retroalimentación. Con esto logran saber cuánto éxito tuvieron las decisiones que tomaron, para así mejorar sus decisiones futuras. A menudo, la reacción que se tiene ante la crítica es defensiva, debido a que se le considera como una actividad de enjuiciamiento. La comprensión de la crítica como comportamiento genera distintas reacciones ante ella. Para ello, es necesario conocer sus métodos e intenciones, los cuales se pueden considerar como tácticas o vehículos para transmitir un contenido significativo. Según Juan Pablo Bonta, el método o proceso de la crítica comienza por medio de la interpretación precanónica, en la que se propusieron diversas interpretaciones, calificadas de tentativas y contradictorias. De lo precanónico pasamos a lo canónico, lo cual es el resultado de muchas interpretaciones previas, producto de experiencias del edificio. Le sigue la interpretación oficial, lo cual parece estar entre lo precanónico y lo canónico, sin embargo, es aceptada por la comunidad como lo canónico. En último término, la interpretación de una obra arquitectónica equivale a considerarla como un miembro de una clase.
La función del crítico con respecto a la arquitectura es la de separar y hacer distinciones, para lo cual se vale de tendencias inherentes por igual limitadas por su propia concepción de la función crítica. Estas tendencias las puede hacer notar por medio de adjetivos como seguro, conservador, fresco, entre otros. Sin embargo, no es fácil identificar estas tendencias. Al hablar de ellas, no podemos limitarnos a las preferencias que muestran tener los críticos, sino que tenemos que distinguir entre las preferencias y su visión hacia el mundo, esto es, modos fundamentales de considerar los eventos mundiales, los espíritus de las épocas, condiciones sociales, entre otros. Visión tal que se ve reflejada claramente en sus evaluaciones críticas. Una vez reconocida la tendencia o posición del crítico, aquellos que son el objeto de la crítica se libran de la preocupación por el juicio final, o de lo contrario, comienzan a reaccionar ante ella. La crítica no es solamente una actividad que niega, y que la reacción ante la crítica no tiene que ser únicamente defensiva. Las mismas tendencias se sustentan a la crítica positiva o neutral. Es así como mejor equiparemos a la crítica como un comportamiento. Bien, analizado lo que es la crítica, recordemos un poco qué es una tendencia. Conocido por una preferencia o una corriente que se decanta a un punto o fines específicos. Y normalmente suelen dejar su marca durante un periodo de tiempo y claro, en un determinado lugar. Es importante aclarar que su término no es relativo a algo o en un momento específico. En la arquitectura nos encontramos con tres tendencias críticas: el estructuralismo, el humanismo y el tardomarxismo. Por un lado, en el estructuralismo el mundo se rige por estructuras subyacentes, explicadas desde dos perspectivas, la de Aldo Rossi y la de Robert Venturi, mientras que en el humanismo el diseño es por y para las personas. No es una arquitectura que destaque por sí misma, sino que está hecha para durar y servir a la comunidad. Y finalmente, en el tardomarxismo, se busca construir sistemas que logren interpretaciones profundas del arte y la arquitectura. El mundo es muy complejo. Existen numerosos condicionantes, especialmente sociales y éticas, detrás de cada fenómeno artístico. Cada una de estas tendencias cuenta con sus particularidades, las cuales definiremos a continuación. Estructuralismo. ¿De dónde proviene el estructuralismo? Es un enfoque de investigación de lo que son las ciencias sociales. Ha creado hasta convertirse en uno de los métodos para analizar lo que sea la lengua cultural de la sociedad. En la segunda mitad del siglo XX, apoyado por ciencias como la antropología, la sociología y la psicología. Movimiento estructuralista o estructuralismo, caracterizado por la existencia más allá de un individuo, y es la estructura que predomina sobre lo que es el mismo individuo. La estructura condiciona e informa al individuo del propio reconocimiento de su propia estructura, sobre de esas normas y leyes propias. Por lo tanto, la estructura no debe ser confundida con las relaciones visibles, y explica la lógica oculta, lo que estableció en las primeras bases de lo que es el estructuralismo. También hubo puntos en comunes entre los diferentes pensadores de lo que confirmaba un estructuralismo, ya sean lingüistas, antropólogos o marxistas. Todos consideraban de la existencia de una estructura oculta o subyacente en el cuerpo, del estudio de cada disciplina que abarcaban cada uno de ellos. El humanismo. El humanismo representa una corriente que está llamada a perdurar como lanzamiento y orientación de las diversas formas de hacer y quehacer humano. Y esa permanencia requiere reflexión, crítica y renovación constante de sus principios e ideales de cara a la realidad histórica. El punto de partida del humanismo se encuentra expresado en una concepción filosófica, la cual enfatiza la dignidad y el valor de las personas. El humanismo se alimenta de diversas fuentes, indicadas en distintas formas a lo largo de la historia, registradas como las etapas clásica, renacentista y ilustrada,
y se puede afirmar que estas etapas son las fuentes originarias de la corriente filosófica. Por último, nos encontramos con el tardomarxismo, lo cual, desde el punto de vista del arte y la arquitectura, se entiende como una oposición al arte del marxismo, lo cual solo iba a representar los conflictos económicos y sociales que se estaban dando en dicha época, pues resguardaban el verdadero valor y significado del arte, a diferencia de los tardomarxismo, que buscaban analizar a fondo todas y cada una de las obras para entenderlas y valorarlas por su verdadero significado. Esto a su vez buscaban hacerlo desde el punto de vista social y político. En conclusión, se puede decir que existen muchas tendencias que rigen a la arquitectura y logran darle una crítica propia a cada una. Pero como las principales encontramos y tomamos en cuenta a estas tres, que se pueden tomar como pilares fuertes de la arquitectura, y las demás tendencias conformarían parte de estos tres, ya que se complementan unas con otras. De nuestra parte sería todo, muchas gracias por la atención.